Bueno, señores, continuamos en este su programa, Abriendo la Mañana. Miren, el país está solamente, dice, ¿cuándo es? ¿De qué va a hablar? ¿Y cuándo será? Si él va o no va, si Danilo va, los políticos, los empresarios, los agricultores, los evangélicos, los católicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, los estudiantes en el tren, en la calle, en el motoconcho, que sí, que ya. Y yo digo, tranquilo, tranquilo. Rafael Padilla está por ahí, ya me hizo una señorita. No sé, porque fue como así. Vamos a hablar ahora contigo. ¿Tú estás en política también? Claro. Pero ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte económica, de la parte de lo que la gente quiere. Víctor Navarro. Muy buenos días, ¿cómo se siente, señor Caminero? Cuando usted llega aquí, la gente como que se anima porque se siente que hay una interacción. Y todo lo que significa moneda, dinero, la gente como que aunque no tenga, pero sí, cuando yo tenga, por ejemplo, tú dices, yo tengo 50 pesos, y 50 pesos, dice, yo tengo $1, dice, yo tengo $10, te sientes como cómodo, ¿verdad? Pero cuando dice, yo tengo 10 euros, ¿cómo se siente usted con 10 euros ahora mismo? Está anotado. Mira, vamos a hablar de las euromonedas y cómo eso influye en la economía. Mira, hablando de la euromoneda, casualmente el 1 de enero del año 1999 es cuando por primera vez a nivel mundial pues nace el euro primero, oye bien, como moneda virtual durante los primeros 3 años, y a partir del tercer año pues ya empezó a correr la moneda y se instituyó lo que conocemos como el Banco Central de la Unión Europea, la cual es la segunda entidad financiera más importante de todo el mundo. ¿Qué sucedía en Europa antes de que se diera esta integración monetaria y también, vamos a llamarle, comercial? Pues, por ejemplo, países como Italia, en menos de 13 años, dígase, desde el año 1980 hasta el año 1993, para poder ser competitivo y para poder mantenerse en la palestra del negocio internacional, pues devaluaron su moneda hasta 7 veces, lo cual realmente, definitivamente no crea ninguna seguridad en aquel momento en lo que era la moneda de Italia. Asimismo, otros países pues se mantenían en esas dinámicas, y lo cual impedía la comercialización a lo interno de Europa, y durante ese periodo las tasas de desempleo en Europa pasaron del 5,6 a más del 11% en ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, para los años 1990, Estados Unidos empezó a poner barreras arancelarias importantes a las importaciones de Europa, lo cual motivó a que ellos tuviesen que alinearse y ponerse de acuerdo entre ellos, pasando de un 13% de lo que era la comercialización al interno de Europa a más de un 20% al día de hoy, 20 años luego de haberse cumplido lo que es la integración del euro. ¿Ha sido totalmente buena la integración del euro? Miren, acá en República Dominicana en algún momento se pensó en el tema de dolarizar. Vamos a dolarizar la economía. A dolarizar la economía. ¿Cuáles son las desventajas de tú dejar la política monetaria en manos de un país que no sea solamente tú? Bueno, en cualquier momento, a donde hay un impasse de liquidez, pues definitivamente ese organismo centralizado no va a responder a tu crisis en particular. Por lo menos ellos van a atender primero las necesidades de ellos. Y la necesidad de ellos es que haya estabilidad cambiaria y que no haya una inflación, o sea, que no va a haber una inyección de inorgánico a través del señoriaje, como lo hacen los bancos centrales autónomos e independientes, cuando cada uno de los países lo tiene. Más sin embargo, cuando tú te entres en la dolarización, o vamos a suponer que la República Dominicana haya entrado dentro de la eurozona, por poner un ejemplo para que se entienda, pues nosotros hubiéramos perdido la autonomía de poder ejercer
una política monetaria. Por tanto, O sea, ya en este caso, para que la gente entienda, ya para nosotros tomar un préstamo, una decisión con el Banco Interamericano, con el Fondo Monetario, tendríamos que primero tener la aprobación de estos bancos internacionales que manejen la economía, si fuera dolarizado o eurotizada la economía. así es. Ventajas que podríamos, así como hay desventajas, desventajas de que no podemos estar emitiendo inorgánico o imprimiendo papeleta cada vez que el país lo necesite por alguna crisis externa, como de hecho en el año 2008, como bien supimos, los Credit Default Swaps que se dieron en Estados Unidos a través de la crisis subprime, la crisis inmobiliaria, pues todos esos instrumentos de deuda, que no se conocía exactamente cuál era el activo subyacente de donde venía el valor, que en este caso eran de préstamos que se habían otorgado a personas que no tenían ingresos, que no tenían... Para compra de inmobiliarios, en la casa Chile te la daban. Y a personas que realmente no tenían un historial de ingresos lo suficientemente bueno para poder sustentar ese compromiso financiero. Esos instrumentos lo habían vendido a través de los swaps a países como Unión Europea, y en ese momento vemos como precisamente fue tan complejo para la Unión Europea poder enfrentar la crisis, más sin embargo, las últimas palabras que dio el gobernador del Banco Central Europeo antes de renunciar a su cargo fue que él le garantizaba a toda la Unión Europea de que el euro iba a seguir firme y de que el euro iba a poder articular toda la situación, y en efecto así fue. Y en efecto, cuando hacemos un balance entre lo que ha sido la parte quizás no tan positiva y la parte positiva del euro, podemos terminar viendo desde el punto de vista financiero que definitivamente ha sido una decisión asertiva integrar las economías, que es exactamente la apuesta que China está haciendo ya no solamente con la Unión Europea, sino con Asia y Europa completa a través de lo que conocemos como la ruta de la seda. ¿Cómo impacta y por qué? Si Estados Unidos es una superpotencia, que la gente dice, bueno, Estados Unidos es la primera potencia, es lo más grande que hay en el mundo. Hay un tipo que dijo, mira, Estados Unidos es más grande que el cielo, dijo un hombre, me dijo un día a mí. Entonces yo te pregunto, si Estados Unidos es la superpotencia, ¿por qué Europa tiene una moneda superior a los Estados Unidos? La palabra superior... ¿O más fuerte? La palabra superior y fuerte depende de criterios que tenemos primero que definir para llamarle así. Que yo tenga que pagar más pesos para comprar un euro no significa que el euro sea una mejor moneda que el dólar norteamericano. Más, sin embargo, en los últimos 20 años, y esto es un aplauso que hay que darle a lo que ha sido el euro como moneda, la inflación promedio durante estos 20 años anual del euro ha sido apenas 1,5% anual de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que esta moneda siempre, de manera robusta, mantiene su valor. Y al final, de eso se trata, tener una moneda que cuando tú tienes este dinero, tú sabes que al día de mañana, con esto, tú vas a poder seguir comprando muchísimo valor y que no está perdiendo su valor en el tiempo. Sin embargo, el dólar podemos ver que ha tenido en promedio una inflación entre un 2,5 y un 3%, lo cual es totalmente saludable porque su economía real crece en ese mismo ritmo. Por tanto, la inyección de dinero en la economía es totalmente proporcional a lo que está pasando en Estados Unidos. Ni una ni la otra son monedas malas en sí mismas, pero podemos decir desde el punto de vista de lo que es la inflación que venimos registrando en el euro, es buena. Entonces, nosotros como República Dominicana, que realmente tenemos una moneda que no es reconocida a nivel internacional, tenemos un medio de pago que primero tenemos que comprar precisamente monedas como el euro primero, para luego empezar, para que se nos reconozca. Que eso es lo que mucha gente no conoce, que aquí, antes de tú hacer una inversión o pagar a nivel internacional, tienes que recoger la moneda. Claro. Por eso el Banco Central se mantiene. Y gracias al gobernador, al doctor Valdés Albizu, que para mí es una estrella en materia de economía, que tenemos que darle gracias al gobernador del Banco Central, porque mucha gente no entiende esto, que nosotros hemos bordeado la crisis del 2008, República Dominicana atravesó y bordeó esa crisis, pero no cayó en default. Así fue. Y eso gracias al gobernador del Banco Central, al doctor Valdés Albizu. Mire, yo una pregunta, porque me surgió ahora mismo. A veces uno tiene una cuentecita de banco
que tiene 10 o 15 mil dolaritos para uno moverse. ¿Tú recomiendas que si yo puedo, también saca una cuenta en euros? Totalmente. Precisamente es uno de los temas que ya cuando salimos del entorno internacional y tratamos de entender el entorno internacional, pues obviamente tenemos que buscar algún tipo de aplicación para nosotros como ciudadanos y también para la República Dominicana completa. Siempre es importante tratar de diversificar nuestra cartera de inversiones o nuestra cartera de ahorros en este caso. En el caso de que precisamente por las situaciones que estamos viendo, que se están presentando en el entorno político internacional entre Rusia, China, Venezuela, Estados Unidos, cuando vemos este tipo de volatilidad y tensiones internacionales, pues definitivamente es seguro, es mucho más seguro para mí, pues no solamente tener parte de mis ahorros, o la mayor parte de mis ahorros, como yo recomiendo, en dólares, sino también es interesante empezar a identificar oportunidades de ahorro en monedas como el euro. ¿Qué oportunidades tiene la banca dominicana, tanto en la parte del euro como el dólar? Primero, te requieren balances mínimos en dólares y en euros. La que lo hacen, la mayoría son en dólares, en euros realmente no hay todavía esa cultura abierta. Y las tasas de interés que te pagan son ridículamente bajas. Sin embargo, tú lo que te estás cubriendo es de un posible riesgo cambiario de que República Dominicana o de que... amanezca tú, ¡pam! ¡Pup! ¡Ay, mi cuarto! Que pasó en Argentina, que ha pasado en Brasil y que ha pasado en economías que son que son mucho más robustas y que tienen mucho más incidencia en el entorno internacional que República Dominicana, donde nosotros representamos menos del 1% de lo que se transa internacionalmente. Y hablando de lo que se transa internacionalmente, podemos ver cómo esa estabilidad de lo que ha venido siendo la eurozona a través de estas medidas que se tomaron, cómo eso en los últimos 10 años, dígase desde el año 2008 hasta el año 2018, hemos crecido en nuestras exportaciones y nuestra generación de euros de 1.800 millones de euros al año a unos 2.600 millones de euros al año. ¿Qué implicaciones tiene eso? Eso quiere decir que precisamente ante cualquier choque internacional o cualquier incidencia que pueda tener Estados Unidos, pues nosotros tenemos por lo menos un pequeño colateral de una moneda lo suficientemente buena que nos ayuda por lo menos a estabilizarnos ante los momentos de crisis. Quiero cerrar esta sesión económica con una pregunta que muchos de aquel lado tienen que estar haciendo. La economía dominicana está fortalecida todavía, tiene un peso ante el mercado y los concesionarios internacionales. Gozamos de una credibilidad, gozamos de estabilidad macroeconómica, gozamos de una política monetaria, de un sector privado y de un sector público que han venido caminando de la mano, lo cual nos permite tener una calificación de JP Morgan Chase actualmente de riesgo país de un 3.25%, lo cual respecto a otras economías de la región está por debajo del promedio. Por tanto, los agentes internacionales confían y siguen confiando en la República Dominicana y vemos como el 20% precisamente de la inversión extranjera directa de la República Dominicana se concentra en lo que es Estados Unidos y tan solo el 6% de esa inversión extranjera directa actualmente están viniendo puntualmente, no de Europa, sino de España, con unos 1.200 millones de pesos, que fue lo que invirtieron el año pasado, lo cual realmente nos hace reflexionar a nosotros y una invitación al Ministerio de Agricultura, al Ministro de Turismo, para que no simplemente nos enfoquemos en España como destino, más sin embargo que podamos crear mayores lazos con países como Alemania, que realmente es, como quien dice, el Papa Upa de lo que es la Unión Europea, y países como Francia y países como Reino Unido, los cuales podrían hacer que esa combinación, que esa mezcla que tenemos de generación de divisas y de inversiones extranjeras en la República Dominicana sea muchísimo mejor distribuida y tengamos mucho mejor acceso a trabajo de mayor calidad y a oportunidades de generación de moneda fuerte. Víctor, gracias, de verdad. La próxima semana estaremos contigo hablando de estos interesantes temas, la economía.